la unidad de transformación. Voy a sacar la cámara. Ahí está. Parte de la unidad 9, transformaciones lineales, que es fundamental porque es generalizar todo lo que venimos viendo. Nosotros habíamos visto dos ejercicios, porque como fue feriado el último viernes, lo vimos hace 15 días, en donde planteamos ejercicio de transformación lineal. Primero, habíamos visto que la transformación lineal la podíamos ver como transformaciones particulares de ciertos vectores. Esos vectores formaban una base para lo que sería el dominio de la transformación, ¿bien? Y con esas transformaciones puntuales podíamos encontrar un operador lineal para definir a la transformación o para caracterizarla de alguna manera, y después con cualquier vector que esté en el espacio del dominio, le aplicábamos las condiciones que habíamos encontrado de esa transformación como operador lineal, o como expresión analítica, y logramos encontrar la imagen de ese vector, según esa transformación. Bien, otra forma, o sea, ya ahí vimos dos formas, una que es con transformaciones particulares de un conjunto de vectores, otra que es mediante un operador lineal o expresión analítica, en donde tenemos como caracterizada a la transformación. Y la otra es mediante el producto por una matriz. Bien, entonces dijimos que todos, ya sea polinomios, matrices, etcétera, son todos vectores. Bien, entonces, si yo tenía una matriz de 3 por 4, en realidad yo tengo un vector con 12 elementos. Bien, un vector con 12 elementos que son los 12 elementos que tiene la matriz. Y si yo quería transformar los vectores de ese espacio vectorial de la matriz 3 por 4 a un espacio vectorial de polinomio, qué sé yo, de grado 5, vamos a dibujar algo como para no arrancar en el aire. Tenemos el espacio B, tenemos el espacio W. El W, supónganse que es polinomio de grado 5. ¿Cuántos elementos o cuántas componentes tienen estos vectores polinomios de grado 5? Tienen 6. Exactamente, 6. Y acá tenemos matrices de 3 por 4. Entonces, nosotros íbamos de un espacio vectorial con 12 componentes, vectores de 12 componentes, a vectores de 6 componentes. ¿Eh? O sea, íbamos a multiplicar una matriz A por una matriz X, que es una matriz columna que hace referencia a estos vectores. Bien, ahí estaba la transformación. Entonces, este vector genérico que es de acá del dominio era de 12 por 1, porque son los dos elementos de este espacio vectorial. Y esto iba a ser igual a un vector B de 6 elementos, 6 componentes, o sea, de 6 por 1, la matriz. Son vectores que lo estamos escribiendo en forma matricial, como matrices columnas. Por lo tanto, la matriz A, para que se pueda multiplicar por esta matriz de 12 por 1, acá tenía que tener un 12, y para que el resultado de esta matriz A por esta matriz X nos dé esta matriz B, tendría que ser de 6 por 12. Entonces, este 6 y este 1 definen el orden del vector B. Y este 12 y este 12, que son iguales, hacen que se pueda multiplicar a por X. Bueno, un poco de repaso. Bien. Entonces, la tercera forma de ver a una transformación lineal era el producto por una matriz. En este caso, la matriz A, que obviamente iba a tener el orden de esa matriz muy ligado a los espacios vectoriales del dominio y el espacio vectorial de la imagen. Bien, hasta ahí. ¿Alguien se perdió? ¿Venimos bien? ¿Alguien ya dijo, no, listo, esto no es para mí, nos vemos el año que viene? ¿O venimos hasta ahí más o menos con los conceptos? Tírenme un chat o un... Vamos bien, profe. Bien. Bueno, hay dos que se han bajado, éramos 18, ahora somos 16. Espero que sea por problema de señal y no por frustración de no entender nada. Entonces, vamos a ver como repaso este ejemplo C que trae el apunte,
que es simple porque es una transformación T, en este caso en vez de llamarla F la llamo usted, que va de R2 a R2, o sea que estamos dentro del mismo espacio vectorial, ¿bien? Lo cual podríamos decir, tranquilamente puede ser un cambio de base, ¿bien? Lo que vimos como cambio de base, en realidad cuando generalizamos, es una forma de transformación lineal, es una transformación lineal puntual que va de un espacio que se hace dentro del mismo espacio vectorial. ¿Cómo está dada? Por una matriz A de 2 por 2, obviamente, porque voy de R2 a R2. No puede ser otra cosa que una matriz de 2 por 2. Y nos pide, el vector 5, 10, ¿está en el núcleo de la transformación T? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a suponer que si yo multiplico la matriz A por el vector 5, 10, al cual le llamo B, ¿bien? Y vamos a suponer que nos da el vector nulo. ¿Por qué? Porque si esto se verifica, si esta igualdad se verifica, significa que B está en el núcleo. ¿Ese planteo está claro? Es el planteo teórico de este ejemplo. Por lo tanto, multiplicamos la matriz A por el vector 5, 10, ¿bien? Y vemos si da 0. Ahora, ¿qué plantea el apunte? El apunte plantea una generalización, es decir, vamos a ver qué vectores están en el núcleo. Entonces le ponemos A por X. Siendo vector X un vector genérico de componentes X1 y X2. Entonces, de acá es de donde sale que el 2 por X1 menos 1 por X2, o sea, A por X, bien, X vector, es igual a 0. Ahí está. Sería esa ecuación. Si dividimos por 2, es 1x menos 1 medio x2. ¿Queda claro cómo llegamos de acá hasta acá o quieren que lo haga? Porque ahí el apunte es como que dijo esto es igual a esto y medio como si puede que... hacerlo mejor, profe. Sí. 2 menos 1 menos 8, 4. X1, X2, vector genérico de dos componentes, pues estamos en R2. Si multiplicamos, acá tenemos 2x1 menos x2. Bien, ¿y eso a qué es igual? Al vector 0, 0, o sea, el vector nulo que tiene dos componentes, el 0, 0, entonces es igual a 0. Y lo mismo hacemos con menos 8x1 más 4x2. Igual a 0. Entonces fíjense que esta ecuación es lo mismo escribirla toda dividida 2, o sea, x1 menos 1 medio x2. Es la misma. ¿Está bien? ¿Ahora mejor? Sí, se entendió mucho más. Buenísimo. ¿Qué quiere decir? Que esto es la condición de que tiene que cumplir un vector para estar en el núcleo. Bien, o sea, las componentes x1 y x2 del vector tienen que tener esta relación. La componente x2 tiene que ser la mitad de la componente x1. Si tienen esa relación, el vector pertenece. Y como vemos que el vector 5, 10 perdón, la componente x1 tiene que ser la mitad de la de x2. Lo leí al revés. El vector 5, 10 cumple con esa condición. Si reemplazamos el 5 por x1 y el 10 por x2, vemos que verificamos la igualdad. Entonces, podríamos haber puesto la matriz por el vector 5, 10 y vemos si se iguala a 0, porque total es un solo vector que había que comprobar. O podemos caracterizar a ese espacio vectorial núcleo y vemos si cumplen con las condiciones los vectores que nos presenten. ¿Se pudo ver eso? ¿Podría repetir cómo era la condición? Esta es la condición. ¿De dónde sale esta condición? Cuando vos tenés ese sistema de ecuaciones que se había formado acá, ¿viste? Que tenía dos ecuaciones igual a 0, lo resolves por Gauss-Jordan. Cuando vos resolves, se te anula una
fila, porque son proporcionales. Y la única fila que te queda es esta. X1 menos 1 medio X2 es igual a 0. Te queda una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de siempre. Una variable va a ser la principal, la otra la secundaria, que después la parametriza. Y puede ser, con esto puedes plantear la solución de ese sistema de ecuaciones. Entonces, la solución de ese sistema de ecuaciones son todos los vectores que pertenecen al núcleo de la transformación. Si vos quisieras plantear la solución, bueno, planteas X barra, X1, X2, y planteas, ¿a qué es igual a X1? Vamos a suponer que a X2 le llamamos T, entonces ya no ponemos más X2, ponemos T. Es igual a 1 medio por T. Esto es T, no más. ¿Y a cuánto es igual a X2? Es igual a X2, o sea, 1 por T. Y ese vector, el 1 medio 1, el 1 medio 1, podría ser un vector base para el espacio vectorial núcleo de la transformación. ¿Bien? Como es un solo vector, la dimensión del núcleo vale 1, la nulidad vale 1. ¿Bien? ¿Y cuántos vectores pueden ser base? Infinitos, según los valores que yo le dé a T. ¿Bien? Eso es lo que nosotros hacíamos cuando decíamos encontremos una base para el núcleo. ¿Ahí está mejor? Sí, quedó clarísimo. Bueno, entonces vamos a ir a dos ejercicios que son muy, muy gráficos. El D, después les pido que lo vean, el E, que lo vean, pero el F lo vamos a ver en clase porque nos tira un par de tips que está bueno que lo conozcamos, porque, entre otras cosas, hay dos formas de encontrar una base para la imagen. ¿Bien? Entonces este ejercicio es como un hit, está en el top 10 de los ejercicios de transformación lineal. Es el que tenemos que saber todos, digamos, y todas. Entonces, ¿qué plantea? Plantea una transformación F y la plantea como la multiplicación por una matriz. ¿Bien? O sea, hasta ahí nada raro. ¿Y qué nos pide? Base para la imagen, base para el núcleo, rango y nulidad. ¿Bien? O sea, es un ejercicio típico. ¿En dónde va a estar la diferencia de estos ejercicios? En la forma que tenga la matriz, en los valores que tengan estos elementos de la matriz, básicamente. Entonces vamos, como dicen en España, a por él. Lo primero que vamos a plantear es el cálculo de una base para la imagen. Y eso lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es plantear la ecuación de la matriz por un vector genérico X es igual a un vector genérico B, y a partir de ahí una especie de caracterización de la transformación. Bien, planteamos producto matricial. Ese producto matricial lo planteamos como sistema de ecuaciones. Bien, y ese sistema de ecuaciones lo resolvemos por Gauss-Jordan, un aliado que vamos a tener toda la vida. Acuérdense que esta columna de control es solo eso, o sea que no la tenemos en cuenta. Entonces, cuando llegamos a la reducida de la matriz principal, vemos que se nos anula la última fila. Y como todos y todas sabemos, y tenemos re claro, para que el sistema sea compatible, necesitamos que el rango de la matriz principal sea igual al rango de la matriz ampliada, y eso lo vimos en la unidad del sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, acá aparece esta condición, que menos 2B1, o sea, B1 es la primera componente del vector genérico B. Bien, son la condición que tiene que cumplir cualquier vector para estar en la imagen de la transformación. Que menos 2B1 menos B2 más B3 sea igual a 0, porque de esa forma anularía toda la fila de la matriz ampliada y el rango 2 de la principal sería igual al rango 2 de la ampliada. Lo que estamos buscando es que el sistema sea compatible. Bien, el hecho de tener esta condición hace que yo ahora trabaje con esta ecuación de tres incógnitas. Como es una sola ecuación con tres incógnitas, lo que hacemos es una variable la planteamos como principal, el resto
secundarias y parametrizamos. Es decir, buscamos la solución de esa ecuación. El apunte no es lo que yo haría, pero es lo que el apunte hace, plantea como variable principal a B1. Yo hubiera planteado B3, que la tengo con un 1 positivo, y tiro todo al segundo miembro. Pero el apunte hizo así. Plantea B1 que lo despeja, a B2 le dice que vale T, a B3 le dice que vale S, y encuentra que la solución general es eso. Bien, es un vector multiplicado por T, es decir, ese vector y todos los proporcionales a ese, porque si T vale menos 5, es un vector que es proporcional a este, y si T vale un medio, un vector que es proporcional a este, y así todos los vectores paralelos a este vector pueden ser base para la imagen. Recordemos que la condición que estamos buscando es ¿qué necesita el vector para pertenecer a la imagen? Bien, que todo esto sea igual a 0. Entonces, el otro vector que multiplica ese, lo mismo. Este vector y todos los proporcionales a él o todos los paralelos a él. Una base me pide el problema. Bueno, le doy a T y a S el valor 1, la más fácil. Entonces, una base para la imagen sería esos dos vectores, porque T y S valen 1. Al tener dos vectores, yo sé que la dimensión de la base, que la dimensión de la imagen es 2. La dimensión de la imagen es lo mismo que el rango de la transformación. Y si ustedes se fijan acá, si yo tengo que el rango de la matriz principal es 2, es lo mismo decir el rango de la matriz de la transformación, el rango de la transformación o la dimensión de la imagen. ¿Bien? Es todo lo mismo. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Si esto sigue así, pues, si esto sigue aquí, quedo solo, pues ya somos 14. Empezamos 18. Así que bueno, les agradezco a los fieles que siguen en esta religión geometría algebraica y les pido que no aflojen. Esto le llamamos caracterización. Siempre, profe, dice Zoe. Bueno, 15, vamos, levantamos. Se ve que este recurso de marketing hizo que alguien se sume. No tengo nada para sortear y regalar cosas, hacerla más interesante a la clase, pero podría plantear eso en alguna otra clase. Sorteamos un par de medias. Bueno, regala el parcial resuelto. ¿Pediste? ¿No te fuiste con chiquita? Tommy. Ahí me conecto del 0 para que seamos 16. No, eso es luchar por la causa. Quiero que esté en mi partido. Listo. Bueno, entonces eso es la caracterización. Bien, encontrar condiciones para que ciertos vectores pertenezcan a un club privado. ¿Listo? Esa es la caracterización. En base a la caracterización, que es esto que encontramos acá, podemos también encontrar una base para ese espacio vectorial que le llamamos imagen de la transformación, que son esos dos vectores, o los infinitos vectores que salgan de reemplazar T y S por valores reales. Bien, primera forma de encontrar la base para la imagen. Segunda forma. Dale. Una consulta, ¿puedes subir un poco? Sí. Siempre cuando tengamos que hacer un ejercicio como este, ¿siempre se hace 0 la última fila de la matriz? No, me das pie para comentarte qué pasaría si acá hubiéramos tenido un 1. O sea, hubiéramos llegado a la matriz identidad. Bien, si hubieran anulado todo y tenemos los 3 1 acá. ¿Esa pregunta sería? Claro, sí. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Lo que nosotros estamos buscando es que el sistema sea compatible. Es decir, acá le puedes poner cualquier cosa que el sistema va a ser compatible porque está este 1 acá. Bien, este 1 es el que habilita y no hay posición adelantada de nadie. Entonces, tenemos la matriz de identidad cuando reducimos. Bien, o tenemos una matriz que no anule filas, porque pueden ser matrices rectangulares, recuerden. Tenemos una matriz que no haya anulado filas, podemos poner cualquier cosa de este lado que va a pertenecer a la imagen. Eso significa que mientras esté dentro del espacio vectorial R3, va a ser imagen de la transformación.
Entonces, O sea, ahí profe, que siempre será linealmente independiente. Yo puedo colocar cualquier valor X, total, siempre van a mantener la misma relación. No se va a anular nunca. claro, lo de linealmente independiente te lo tomo para explicarte ahora o para preguntarte. Decime qué base se te ocurre para la imagen cuando acá tenés los tres unos. ¿Cómo, profe? Claro, si yo te hubiera pedido una base para la imagen, como pide el ejercicio, y acá te da los tres unos, no se te anula ninguna fila, ¿qué base? Cualquier terna de vectores que sean linealmente independientes en R3 es base, o sea, la canónica. Si a mí se me llega a dar esto, que no se anula ninguna fila, ¿qué base voy a poner? La canónica de una. Pero vamos a verlo en otro ejercicio adelante. Yo ahora te lo adelanto. Pero después está claro, está aclarado. ¿Está bien? ¿Por qué Perfecto, la profe, canónica? muchas gracias. Cualquier vector. Bueno, ahí había levantado la mano Juan Carlos, no sé si ibas por ahí o se te escapó la levantada de mano. Bueno, yo sigo. Cualquier cosa, levanta la mano de nuevo o interrumpí por micrófono, lo que sea. Vamos con el segundo método para encontrar base de la imagen. Tenemos la matriz A, vamos a buscar la traspuesta, o sea, lo que era fila pasa a ser columna y viceversa, ya que es viernes, no estaría mal. Y a esa traspuesta le vamos a buscar la matriz reducida. Ahora, cuando encontramos la matriz reducida de la traspuesta de la transformación, suena engorroso, pero es simple. La matriz reducida de la traspuesta de la transformación. Los vectores que son filas no nulas definen una base para la imagen. Es decir, el vector 1, 0, 2 y el vector 0, 1, 1 son dos vectores que definen una base para la imagen. Y ese sería otro método para encontrar base de la imagen. ¿Qué pasa? Que el 1, 0, 2 y el 0, 0, el 0, 1, 1. Ahora, si yo digo el vector menos 2, 0, menos 4, también, porque es paralelo a este. Junto con este, con el 0, 1, 1, o con el 0, menos 3, menos 3. O con el 0, un cuarto, un cuarto. Bien, o sea, este vector y todos los paralelos a él, con este vector y todos los paralelos a él, generan el espacio vectorial imagen de la transformación. ¿Qué significa que sean dos vectores? Que tiene dimensión 2 la imagen. ¿Qué significa en R3? Pensemos en R3, estamos todos en R3. Acá yo estoy mirando, yo estoy ahora en el comedor, estoy en R3. Veo paredes, todo en 3D. Pensemos, ¿qué significa que la imagen de la transformación, que está acá en este espacio R3, sea de dimensión 2? Que es algún plano que está en este R3. Es decir, estos dos vectores, ¿bien?, son paralelos a un plano, definen un plano. Ese plano contiene a todos los vectores que son imagen. Ese plano sería el club privado, el club selecto, ese al que pertenecen solo algunos vectores, que son imagen de la transformación. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí con los dos métodos para encontrar base de imagen? Bien, profe. O sea, sería mucho más conveniente hacer el segundo método. Y yo creo que sí, vas directo. Sí, más rápido. El tema es que cuando vos haces el segundo método, te tira solamente una base. Bien. Ahora sí, Matías Fernández, te escucho. ¿Podría repetir cómo eran el segundo método? ¿Cómo eran más o menos los pasos? El segundo método, sí. Tenemos la matriz de transformación A, encontramos la traspuesta y la reducimos. Todas las filas no nulas son vectores para la base de la imagen. Eso es todo. Entonces, el vector 1, 0, 2 y el 0, 1, 1 es una base para la imagen. Bien, podemos poner base para la imagen de la transformación. Eso es una base. ¿Mejor ahí? Sí, ahí quedó claro, profe. Lo que me preguntaba recién por micrófono es, si bien es mucho más fácil, la solución puede estar dada en una opción y que no sean específicamente estos dos vectores. Bien. Es más, como estamos hablando que estos vectores definen un plano, pueden ser un par de vectores que ni siquiera sean paralelos a estos.
¿Bien? Pueden no ser paralelos, mientras estén en el mismo plano, pueden ser. Entonces, cuando tenemos bases que son propuestas de respuestas correctas para una imagen, por ahí, teniendo esto y dándole valores a T y a S, yo logro llegar a los vectores que me propone como respuesta. ¿Bien? ¿Qué otra forma se les ocurre si me da estos dos vectores? Y yo tengo otros dos vectores que me están planteando como respuesta correcta. ¿De qué otra forma podría saber yo que estén en el mismo plano que definen estos dos? Y acá apelo al conocimiento de vectores. ¿Cómo podría decir yo que el par de vectores que me propone la respuesta del examen estén en el mismo plano que están estos dos? ¿Nadie? Que solo Sería haciendo el producto vectorial. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Yo hago el producto vectorial. ¿Y qué me da como resultado? Se planteó este determinante. Me va a dar un vector. ¿Bien? ¿Y qué hacemos después? Hacemos el otro producto vectorial de la respuesta, y si los dos vectores, los dos resultados son iguales, es que son el mismo. Exactamente. Te digo más, si son paralelos, porque por ahí... en la misma proporción. Claro. Mientras tengan la misma dirección, vos decís, si estos dos vectores están en un plano que es perpendicular a un vector, y los dos que me propone el profe son perpendiculares a la misma dirección, o sea, por ahí no es el mismo vector, tiene otro módulo o va en otro sentido, pero en la misma dirección, evidentemente también son solución para esta base. Bien, eso es lo que les quería preguntar y es lo que me respondieron. Vamos con el inciso B, que nos dice base para el núcleo. Bueno, para calcular base para el núcleo, planteamos la matriz por un vector genérico y lo igualamos al 0, porque nos tiene que dar como imagen el vector nulo. Es decir, tenemos este sistema de ecuaciones que lo resolvemos por Gauss-Jordan, nos va a dar la misma matriz reducida, obviamente, ¿bien? Y a partir de esa matriz reducida yo encuentro las ecuaciones, esa y esta, que es mi sistema resolvente, digamos. Y a partir de ese sistema resolvente planteo la solución general. Por eso es tan importante que el sistema de ecuaciones lineales lo manejemos de muy buena manera. Para mí, sistema de ecuaciones lineales creo que es el tema más importante de la materia porque está en todos lados. ¿Bien? Entre vectores y eso se están disputando ahí el podio. Pero sin saber sistema de ecuación lineal, cómo se resuelve, estamos en el horno. Planteamos la solución general y como hay un solo parámetro, hay dos ecuaciones con tres incógnitas, hay un solo parámetro que es la variable z que pasa a ser t y ahí está la solución general. Quiere decir que el vector menos 14 onceavos, 19 onceavos, 1 puede definir una base para el núcleo, como lo plantea acá. Si a t le doy otro valor, va a ser otro vector, proporcional a este. Eso significa que como hay un solo vector en la base, la dimensión del núcleo, o la nulidad, que es lo mismo, es 1. Entonces, si hago 1, que es la nulidad, más 2, que es el rango de la transformación, o la dimensión de la imagen, me da igual a 3. Y como la cantidad de columnas de la matriz de la transformación es 3, con el teorema de la dimensión verifico que hemos hecho bien las cosas. Digamos, no es que me dice hiciste bien el ejercicio, sino que me dice no está mal que te hayas verificado el teorema de la dimensión. O sea, si no llegamos a verificar con el teorema de la dimensión que la suma del rango más la nulidad nos da igual a n, o el número de columnas, o el número de variables del dominio, hay algo mal seguro. Entonces, por lo menos tenemos que verificar el teorema de la dimensión y es como que nos da un aliento a que las cosas pueden estar bien hechas. Bien, por ahí hay algún error numérico, pero
es como que estamos bien orientados y orientadas. Vamos con el ejemplo G, si es que no hay preguntas. Estoy escuchando. Volvimos a hacer 18, mira. O sea que se ve que eran problemas de conexión o justo les cayó el que vende pan casero, como a mí todos los viernes cae, y todavía no vino. Profe, ¿Alguna cuestión? Sí. todo eso último era para el cálculo de la base de un núcleo. O sea, no Sí. era para una imagen. No, base del núcleo, por eso Pues, lo igualaste a 0. ¿Por qué? Son todos estos vectores, esto es un vector genérico, el x y z. Son todos estos vectores que cumplen con la condición de que la imagen sea el nulo. Esa es la definición de núcleo. ¿Estamos? sí, ¿Sí o claro. no? Ah, bueno. Bueno, vamos entonces con el ejemplo G, que es similar, pero hay otra matriz, hay una matriz distinta que nos hace pensar en otras cosas que pueden suceder. Digamos, si uno ya conoce el método, ya está en condiciones de encarar cualquier ejercicio. El tema es lo que va apareciendo en cada ejercicio y hay que saber manejarse. ¿Mm? El G nos da de nuevo una matriz que es de 3 por 3, o sea que la transformación F va de R3 a R3. Bien. Dato del ejercicio. ¿Qué dice? Base para la imagen, base para el núcleo, rango de nulidad. Igual que el otro, el enunciado, con distinta matriz. Base para la imagen, fíjense que acá usa el método de la traspuesta en primer término, o sea, hace la traspuesta, aplica operaciones elementales y ves que se anulan dos filas. Es decir, queda una sola fila no nula que pasa a ser el vector que es base de la imagen. Entonces, no está escrito, yo lo escribo. Base para la imagen de la transformación es igual a este vector. Bien, eso lo pondremos entre llave para decir que es una base al vector 1, 2, 0, que es el único no nulo de acá. Y ahí ya tenemos una base, que es lo que nos pide, y vamos directo. Fíjense con el método de la traspuesta. Cuando nos pide base para el núcleo, planteamos la matriz, reducimos la matriz A, ya esta no es la inversa, no es la traspuesta, perdón, es la A, es la matriz A. Y obviamente se nos anulan dos filas, y nos queda una sola fila no nula, es decir, que el sistema resolvente pasa a ser esta ecuación. ¿Cuál es la curiosidad acá? Que hay una variable, x2, que desaparece en el proceso. Eso, lo que yo quiero que quede bien en claro, es que x2 no es 0, porque si x2 fuera 0, debería haber un 1 acá a lo mejor, que dijera 1, x2 es igual a 0. Pero como no está ese 1, en ningún lado dice que x2 es igual a 0. Y eso es lo que yo quiero que les quede claro porque es un error muy común. Como x2 desaparece, pero lo tengo que considerar porque es parte del espacio vectorial, y como no es 0 porque en ningún lado lo dice, x2 pasa a ser una variable que la voy a parametrizar. ¿Bien? Como no aparece en el sistema resolvente, va a ser un parámetro. Y es así como lo hacemos. Por lo tanto, x1 elijo como variable principal, recuerden que es una ecuación con tres incógnitas. Entonces, x1 depende de x3. x3 va a ser un parámetro. Y x2 va a ser el otro parámetro. Planteando la solución general, nos va a quedar que un vector genérico x va a ser igual a un vector por s, siendo s x2, ¿bien? Más otro vector por t. Esta es la solución general, y de ahí saco yo la base para el núcleo. Bien, como de acá saco la base para el núcleo y son dos vectores, la nulidad, o lo que es lo mismo, la dimensión del núcleo vale 2, porque son dos vectores que están en la base del núcleo. Y 2 más 1, de nuevo, es 3, y verifico teorema de la dimensión.
¿Cómo les fue con estos dos? ¿Me expliqué bien? ¿Quieren que repitamos algo o seguimos viendo algún ejemplo porque nos queda algo de tiempo? Se entendió bastante bien, profe. Yo iría de seguir con los ejemplos. Bueno, yo te voy a hacer caso mientras no haya alguien que plantee alguna duda. Entonces vamos a ir con, a ver cuál está bueno para ver, esto era el H que decía, de R4 a R3 está bueno porque cambia Profe, de espacio. Te escucho. en el ejemplo anterior, o sea, ¿qué temas tocaron? Porque a mí justo se me cortó y me perdí toda esa parte. Solo como para saber bien. Mira, este ejemplo G o el ejemplo F. No, el G. El G es igual que el F, lo que cambia es la matriz. ¿Qué pasa con esta matriz? Cuando vos buscas la imagen, o mejor dicho, una base para la imagen, uso el método de la traspuesta. ¿Ese lo alcanzaste a ver con el ejemplo F? Sí, sí. Bueno, te queda un solo vector no nulo, perdón, una sola fila no nula, que es el vector base para la imagen. Por lo tanto, la dimensión de la imagen es 1. Bien. Ese vector y todos los paralelos a él. Para encontrar el núcleo, a la matriz, bien, la reducís. Y obviamente que también se te anulan dos filas, porque estamos en la matriz traspuesta de la otra. Entonces, este vector, perdón, esto que te queda acá, en realidad es una ecuación y sería el sistema resolvente de esta matriz. Cuando lo pasas a ecuación, tenés esto acá. Lo que yo aclaré y quiero que les quede bien claro es que x2 no vale 0, porque en ningún lado dice que x2 vale 0. X2 desaparece del sistema resolvente, pero no significa que no esté. Por lo tanto, a x2 lo tengo que considerar como uno de los parámetros, ya que tengo una ecuación con tres incógnitas. Entonces, a x3 lo considero como otro de los parámetros, x1 es variable principal. Y ahí planteo la solución general para el núcleo. Es esta. 0, 1, 0 por S, que es el parámetro de x2, digamos. Un medio 0, 1 por T, que es el otro parámetro, el de x3. Entonces, como son dos vectores, la dimensión del núcleo es 2. Bien. Básicamente, lo que cambiaba acá es que desaparecía una de las variables y yo hice hincapié en que no digan x2 vale 0. Bien. Ahora, este ejercicio ya lo aclara mucho más. Tenemos una transformación ahora que le llamamos f y va de R4 a R3. Bien. Y no la tengo en forma de matriz, sino que tengo las transformadas de los vectores base canónica de R4. Acuérdense que E1, E2, E3 y E4 son los vectores canónicos del espacio vectorial R4. Es decir, E1, ¿cuánto valen las componentes de E1? E1. ¿Está bien? Ese es un E1, este. Es el primer vector canónico del espacio vectorial R4. E2 va a ser el 0, 1, 0, 0. E3 va a ser el 0, 0, 1, 0. Y E4, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. ¿Está claro? Como pregunté y nadie respondió, ya ahora me asaltó la duda. O sea, profe, los vectores CE son cada vector de la base canónica. Exactamente. De R4, por eso son 4 vectores. Claro. Sí, se entendió. Bueno, como dijimos que si un grupo de vectores era base para, o sea, eran linealmente independientes, era base para el dominio, las transformadas de esos vectores eran base para la imagen. Bien. ¿Qué hacemos acá? Bueno, lo siguiente, trabajamos con un sistema homogéneo. Acá lo que estamos haciendo es encontrar una combinación lineal
con escalares K1, K2, K3 y K4, de los vectores transformados, bien, de los canónicos, porque dijimos que eran base. Entonces, esos vectores transformados los combinamos linealmente para lograr el vector nulo, y así obtener los escalares K1, K2 y K3 y K4, que me va a definir, en realidad, las condiciones que tiene que cumplir un vector para formar parte del núcleo. Acá el apunte 80 lo mete así de una manera directa. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a aplicar como veníamos haciendo, vamos primero a encontrar la matriz de la transformación de esta transformación. O sea, esta transformación que está dada como la transformación de los vectores de la base canónica, la vamos a plantear ahora como el producto por una matriz. Acuérdense que cuando yo tenía la transformación de vectores, yo lo que podía hacer, y como era base canónica, ¿bien?, lo que podía hacer era directamente plantear estos vectores 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 1, como columnas de la matriz. De hecho, acá está. Y ahí yo podría trabajar con una matriz A de 3 por 4, que es la matriz que me hace falta para ir de R4 a R3. Bien, eso si lo quieren ver, como lo veníamos viendo recién, que es la matriz A por X igual a 0, porque nos está pidiendo el núcleo, base para el núcleo. Bien, ¿de dónde sale la matriz A? Bueno, de acá, de haber transformado los canónicos. Bien. Teniendo esta matriz, y teniendo acá en vez de K1, K2, teniendo X, fíjense que acá me iba a quedar X1, X2, X3 y X4, porque voy de R4 a R3, y en vez de K1, K2, K3, K4, X1, X2, X3, X4, es decir, las componentes del vector que estoy multiplicando por la matriz, o sea, del vector que está en el dominio, para transformarlo. Bien, y si yo encuentro que haya alguna relación entre estas componentes para que el sistema sea compatible, estoy caracterizando la base, caracterizando el espacio vectorial del núcleo. En realidad le estoy diciendo qué condición tienen que cumplir las componentes del vector en R4 para que esté dentro del núcleo. Entonces, planteo la matriz, la planteo en el orden K1, K2, K3 y K4, y por Gauss-Jordan encuentro la reducida para resolver solamente ese sistema de ecuaciones. ¿Qué pasó acá? Fíjense. Tenemos una matriz reducida que no me anula ninguna fila. Entonces, por un lado, ¿qué significa eso? Que ponga lo que ponga yo de este lado, voy a tener un sistema compatible. Es decir, que cualquier vector, con el solo hecho de que sea en R3, de que pertenezca a R3, va a estar en la imagen de esa transformación. Ahora, como estamos apuntándole al núcleo, bien, lo que hacemos es pasar de esta matriz a un sistema de ecuaciones, es decir, 1 por X1 o por K1, como está acá, más 1 por X4 o por K4 es igual a 0. Y ahí está la primera ecuación de nuestro sistema. 1 K2 menos 1 K4 igual a 0, ahí está nuestra segunda ecuación del sistema, y fíjense que acá está clarísimo. 1 por K3 es igual a 0. Ahí es cuando yo digo K3 vale 0, pero porque está explícitamente indicado en la solución de esta matriz o en la resolución de este sistema. Por eso K3 vale 0. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Lo de siempre. Esperen que borre. Resolvemos este sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, K va a valer K1, K2, K3 y K4. K1 es menos K4. K2 es más K4. K3 vale 0 y K4 vale K4. Entonces K4 lo parametrizo como T y me queda la solución general de ese sistema de ecuaciones.
Como lo que estamos buscando una base para el núcleo, bueno, ahí tenemos que la base para el núcleo es menos 1, 1, 0, 1. Ese vector o todos los paralelos a él. Y como es un solo vector, la nulidad es 1. Acá está. Bien, estamos buscando compatibilidad. Compatibilidad es que sean igual a 0, porque es el vector nulo, la imagen de todos los vectores que son núcleos de transformación. Fíjense en el ejemplo B, que dice cálculo de una base para la imagen. Hacemos el método de traspuesta, bien, era de 3 por 4 la matriz, ahora la hacemos de 4 por 3, reducimos y se nos anula una fila. El hecho de que me queden 3 filas no nulas significa que estos 3 vectores definen una base para la imagen. Como son, evidentemente, como no se anuló ningún otro, son 3 vectores linealmente independientes. ¿Cómo? El espacio vectorial donde está la imagen es R3 y la base para la imagen son 3 vectores linealmente independientes, yo podría poner estos 3 vectores o podría poner los 3 vectores canónicos. ¿Por qué? Porque el espacio vectorial imagen de la transformación es el mismo que todo R3. Es decir, esa transformación, ¿bien?, tiene como imagen a todos los vectores de R3. Como son 3 vectores, el rango de la transformación o la dimensión de la imagen vale 3. Y 3 más 1 que vale la nulidad es igual a 4, y la matriz A tiene 4 columnas, bueno, verificamos teorema de la dimensión. O el sistema de ecuaciones tiene 4 incógnitas. Entonces n, que es 4, es igual al rango más la nulidad. Otra forma de calcular la base para la imagen. Si te lo estoy aburriendo me dicen, ¿bien? Pero es más de lo mismo. Sí, dale. Una pregunta muy tonta y tal vez que no haya podido escuchar bien. En el tercer componente, ¿por qué no sería preferible modificarlo elementalmente para que sea 1 en vez de menos 1? Ah, ¿esto? Sí, sí. Sí, tranquilamente. Podés hacer multiplicar a la fila 3 por menos 1 y te queda como el 1. Fíjate Sería vos indiferente el paso. Claro, pero vos fíjate que no es otra cosa que un vector proporcional a este, o sea, el 0, 0 menos 1, tenés un vector con una dirección. Mirá, tenés ahí el sistema. ¿Cuál sería el vector 0, 0 menos 1 si tomamos el inicio en el 0, 0, 0? Bueno, 0 para x, 0 para y, menos 1. Vamos a hacerlo de otro color. Estaría por debajo de ahí. Ese sería el vector 0, 0 menos 1. Estamos de acuerdo, ¿no? Si vos decís le cambio el signo, 0, 0, 1, ¿cuál sería el vector? Lo hacemos en amarillo. Sería por el de encima, el rosado. Este sería el vector amarillo, el 0, 0, 1. Son proporcionales, son paralelos. O sea que, mientras sean paralelos, lo que me definen es la dirección. Esa dirección me da una dimensión más para la base, o para ese subespacio o ese espacio vectorial. Entonces, esta dirección, que es la dirección vertical, es una de las direcciones que me da una dimensión para esa base. El 0, 1, 0, fíjate que es este de acá, lo hacemos en rojo. Ese es el 0, 1, 0. Bien. Y el 1, 2, 1 es 1, 1 de x. Ahora lo hacemos en otro color. Lo hacemos en verde. No, naranja. 1 de x. 1. No, perdón. 2 de y. 1 de x, 2 de y, 1 de z. Entonces, este vector, perdón, hice cualquier cosa, mira el mocazo que me eché.
1 de Z. Este punto es el punto final del vector. Este vector es el 1, 2, 1. ¿Bien? Entonces, fíjate que el vector verde, que es el 0, 0, menos 1. El vector rojo, vamos a borrar el amarillo. El vector rojo, que es el 0, 1, 0, y el vector naranja, que es el 1, 2, 1, son linealmente independientes. Por eso me definen una base para esa imagen, que también puede ser una base para R3. Por eso yo les decía que cuando no se anulaban las filas, o ponga lo que ponga yo de este lado, iba a resultar compatible el sistema, podría decir yo la base canónica directamente. Bien, o sea, si yo hubiera dicho la base canónica para R3, también es una base para la imagen. Eso es lo que yo quería por ahí explicar. ¿Estamos mejor ahí? Sí, profe, la perfección. Muchas gracias. A la perfección. ¡Ah! ¡Qué criminal! Perfecto, entonces. Me alegro. Hay que buscarla a la perfección, pero cuando lleguemos, ojo, es porque estamos muertos, seguro. Bueno, ¿qué hace acá el apunte? Yo les tiré todo ese chamullo para que sepamos por dónde vamos a encarar. Ahora, el apunte plantea otra forma de encarar para encontrar la base de la imagen, es hacer A por X igual a B, como hacemos siempre, tenemos la matriz, y acá no anula nada. Entonces yo le decía, pongan la base canónica directamente, porque cualquier cosa que metas acá, o sea, con el solo hecho de pertenecer a R3, ya sabes que es de la imagen, porque no anuló nada. Bueno, ¿qué hace el apunte? Te tira una base en base, valga la redundancia, a estas componentes. O sea, el primer vector, fíjate que es el 0, 0 menos B3, el segundo es el menos 3B1, B2, B3, que es este que está acá, y el tercero, en donde el apunte hay un error de tipeo, B1, 0 menos B3, ahí falta el menos. Bien, B1, 0 menos B3. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estos tres vectores también son tres vectores linealmente independientes en R3 y también definen una base para la imagen. ¿Mm? Es como decir, mira, lo saqué de acá. Pero si vos me das la base canónica, yo estoy chocho. Soy el hombre más feliz de Córdoba, de Barrio Ampliación San Pablo. Tampoco quiero exagerar porque hay muchos hombres felices y mujeres felices en Córdoba. Creo que acá, en este curso, que ya somos 14 de nuevo, debe haber más de uno. Así que yo me conformo con ser de Ampliación San Pablo. Y si hay alguien de Ampliación San Pablo en este grupo que quiera competir en nivel de felicidad conmigo, me lo dice y vemos. Y ponemos las cartas sobre la mesa. Bien. Había uno... Profe, bueno, ¿hay alguna razón por la que debería corregir? ¿Cómo? Ese. Sí, porque hay un error de tipeo. Fíjate que acá es... Para que me lo tape solito. Acá es B1 menos B3. Entonces sería el B1, 0, menos B3. Ese menos falta, error de tipeo. Por eso lo puse corregir ahí. Gracias. Ok. Bien, gente. Vamos, si no hay más preguntas, ya este último que es muy rápido y es repaso. Haya la matriz estándar para la transformación definida por, y ahí tenemos un operador lineal. Bien. Si bien los vectores están dados en forma matricial, es un operador lineal. Yo podría haber escrito ese mismo operador como f de, ponemos xy, que es lo que usamos. La transformada de cualquier vector genérico xy es igual a la primera componente, es la suma de la primera componente del vector más el doble producto, más el doble de la segunda. Primera componente. Y la segunda componente es la resta de la primera menos la segunda. O sea, es lo mismo. Si lo escribimos así como vector, si lo escribimos como matriz, es lo mismo. Es un operador lineal. Es alguna forma de caracterizar la transformación. ¿Qué nos dice? Que calculemos la matriz estándar para la transformación. Matriz estándar se le dice a aquella que sale de los vectores canónicos. El vector E1 y el vector E2. Cuando yo transformo el vector E1 con estas reglas, con estos operadores, con este operador, el 1, 0 es
1 más 2 por 0, 1. Ahí está el 1. Y 1 menos 0, 1. Ahí está. Entonces la transformada del 1, 0, según esta transformación, es el 1, 1. Y la transformada del 0, 1 es el 2 menos 1. Entonces ahora agarramos a los dos transformados, los metemos como columnas de la matriz y obtenemos la matriz estándar de la transformación. Bien, este ejercicio quizá habría que haberlo visto antes de el que formamos nosotros la matriz. Pero bueno, de ahí sale la matriz estándar de transformación. Cuando ponemos las transformadas de los vectores canónicos. Bien. Bueno, gente, hasta acá es lo que es transformación lineal planteado desde un punto de vista genérico. ¿Qué pasa? Que después el apunte plantea las transformaciones lineales en el plano, que son aplicaciones de transformación lineal de álgebra en física, resistencia a materiales, etcétera, etcétera, que lo van a usar en la carrera y en sus vidas. Entonces, la idea es, clase que viene, viernes que viene, vemos ya autovalor y autovector para que no quede sin ver. Y es un tema que es muy metódico, es decir, vamos a aprender un método cómo se resuelven las cosas, y que amplíen un poco porque son videos que te muestran gráficamente en espacios de R3. Ahí se cortó, conexión inestable. Sí, pero se cortó todo justo. No, le decía que hay otros videos que están buenos para ver, que si los encuentro se los voy a subir también a los links, porque te da lo que son valores y vectores propios en R2 y en R3, todo con gráficos, cómo cambian las bases de la canónica a otra base, y aplica lo que es el concepto de un valor y vector propio. Bien, no quiero spoilearle a la profe, así que vean el video de la profe y después charlamos de eso el viernes que viene. Hacemos algunos ejercicios que es solamente, les digo, es aplicar un método. No hay ciencia, es un ejercicio ideal para que te tomen en un parcial porque tenés que asegurar la respuesta correcta, porque de hecho tenés muy fácil una forma para corroborar que esté bien hecho el ejercicio. Es como decir, sumo 3 más 4, resto 8 menos 5 y me da 3, y sumo 3 más 5 me da 8, yo ya dije, está bien hecha la resta. Bien, bueno, así de fácil es comprobar si están bien hechos los ejercicios de valor y vector propio, por eso creo que ese ejercicio del parcial les tiene que dar 2,5 puntos sí o sí, en la bolsa tiene que estar. Así, es 8 menos 5. Bueno, parecido. Por ahí podemos meter un numerito complejo, una I. Por mí, nada más, liberadas y liberados para que tengan un excelente fin de semana. Espero que no les haya hecho daño el viento ayer. Y cualquier cosa, consulten por WhatsApp, empiecen a hacer ejercicios porque ya estamos, ya el año se nos fue. Así que bueno, gente, nos vemos el viernes que viene. Chao, profe, pasa buen día. Nada Nos más, vemos. profe, que tenga buen fin de. Buen fin de, profe. Adiós.